amor por la patria. Hola patriotas, como todos ustedes saben, en el Congreso se creó una gran polémica en relación a la reelección de tanto los senadores como los diputados, y hubo un conflicto más o menos importante donde, por ejemplo, se proponía que el máximo de periodos de un senador fueran 2 periodos, el máximo periodo de un diputado fueran 3 periodos. A raíz de esto, los más interesados, por ejemplo, en permanecer aún después de 30 años en el Congreso, como el senador Juan Pablo Letelier, por ejemplo, como el senador Quintana, como Guido Girardi, como el senador Bianchi, en fin, rechazaron absolutamente la idea. José Miguel Insulza también. Y hay otros como Álvaro Elizalde, que es el presidente del Partido Socialista, que simplemente no tuvieron la valentía para presentarse a la votación, no asistieron simplemente. Ahora, el efecto de limitar la reelección con efecto retroactivo fue definitivamente rechazada. Gracias a esa limitación a la reelección con efecto retroactivo, al final de este periodo senatorial hubieran quedado fuera de carrera senadores como Juan Pablo Letelier, como Alejandro Navarro, por ejemplo, entre otros. Y ahora se inicia otra polémica que no sabemos si va a tener resultado, y se trata de establecer un piso mínimo de votos para ser electo, por ejemplo, un congresista en Chile. Recordemos que hasta la elección anterior, en Chile habían 120 diputados. Con la elección actual que está en vigencia, donde ya hay diputados en ejercicio, subió a 155 el número de diputados en la República de Chile. Pero lo que originalmente estaba considerado para que fuera un aporte de diputados, de gente nueva, la idea de elegir 155 diputados, es decir, aumentar la cantidad de diputados, era que fuera más representativo, que representara a otro tipo de personas en el Congreso. Pero como resultado tuvimos votaciones que son realmente para la risa y que no han significado ningún aporte, porque alguien que me pueda decir que significan aporte, por ejemplo, personas que tuvieron representatividad de menos del 1,5%, como fue un gran número de diputados que llegaron por esta especie de pesca de arrastre, ¿no es así? Entonces, como les digo, actualmente hay una discusión sobre el límite a la reelección, aparte de la discusión sobre el límite a la reelección y la rebaja de dietas de diputados de la UDI y de Renovación Nacional, ingresaron un proyecto para que los candidatos que obtengan menos de un 5% no puedan llegar al Parlamento. La idea es tramitar esa iniciativa junto con la reducción del número de legisladores. Es decir, recordemos que hasta antes de la elección que en estos momentos está en vigencia y que tiene 155 diputados en el Congreso, en Chile solamente habían 120 diputados. Entonces, cuando se aumentó la cantidad de diputados a 155, esto representa un gasto adicional, suponiendo que cada diputado ganara solamente 10 millones de pesos y que gana mucho más por asignaciones y todo ese tipo de cosas, pero se aumentó de 120 a 155 el número de diputados. Esto quiere decir que se crearon 35 cargos de diputados o puestos de diputados más en el Congreso de la República de Chile. Esto significa, así haciendo un cálculo rápido, 350 millones adicionales en pago en dietas parlamentarias, como se dice, a los diputados de la República. Y anualmente esto equivale, en 12 meses, podríamos decir, equivale a 4.200 millones de pesos pagados en diputados, que muchos de ellos tienen menos de un 1,5 de votación, es decir, que son cero aporte. A raíz de este cero aporte que han tenido los nuevos diputados, por ejemplo, es que diputados como estos de la UDI y de Renovación Nacional están ingresando un proyecto para que los candidatos que obtengan menos de un 5% definitivamente no puedan llegar al Congreso de la República de Chile. Y es que también es penoso, por ejemplo, si nosotros hacemos un repaso, ¿no es así?, a algunos diputados que hay en la República de Chile, por ejemplo, por primera vez desde el retorno a la, comillas, democracia, un 20% de los nuevos diputados, de estos que integraron el grupo de los 155 diputados, llegaron al Congreso con menos del 5% de los votos.
según los últimos cómputos, por ejemplo, o los cómputos del momento en que fueron las elecciones, 31 de los parlamentarios que resultaron electos en los comicios que están actualmente trabajando como diputados, ganaron un escaño en el Congreso con un bajo porcentaje de sufragio. Muchos de estos casos responden al fenómeno del arrastre. Una de las características del sistema electoral proporcional que nos está rigiendo es esto, del arrastre. Así que, por ejemplo, podemos ver como el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, que obtuvo un 23,7%, arrastró, por ejemplo, como compañeros al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, por ejemplo, a Gonzalo Winter y a Natalia Castillo, que ganaron un cupo al Congreso con 1,2% en el caso de Gonzalo Winter y 1,02% en el caso de Natalia Castillo, respectivamente. Y ambos actualmente son diputados, que además de haber llegado al Congreso con una representatividad prácticamente cero, es decir, un concejal a veces puede obtener más votaciones que ellos, son además absolutamente nefastos para la grandeza de nuestra patria. También, por ejemplo, le siguen legisladores como el del Partido Comunista, Boris Barrera con 1,29%, Amaro Labra con 1,82%, y los diputados de Renovación Nacional, Karin Luc con 1,82%, y de la UDI, Juan Manuel Fuenzalía con 1,86%. Es decir, si lo que se pretendía cuando se creó esta nueva ley electoral proporcional es que la ciudadanía estuviera más representada, no es así. Acá lo único que ganaron son, por ejemplo, los partidos políticos como el Partido Revolución Democrática, que sin prácticamente votación decente, que no sobrepasó el 1,5%, logró llevar a sus filas y tener 2 diputados más. Y esos 2 diputados más, la votación de esos diputados vale lo mismo que vale la votación, por ejemplo, de un diputado que haya obtenido una votación realmente representativa. Así que desde ese punto de vista podríamos decir que la propuesta que están haciendo los diputados UDI y Renovación Nacional de crear un proyecto para que los candidatos que obtengan menos de un 5% de votación no puedan llegar al Congreso es una idea que realmente es buena y que me imagino que va a tener muchos detractores. Es decir, me imagino que esta idea no va a contar con el voto, por ejemplo, de Gonzalo Winter. No va a contar con el voto de Gonzalo Winter porque él llegó al Congreso con un 1,2%. Tampoco va a contar con, por ejemplo, con la votación o con el voto positivo de Natalia Castillo, que llegó con un 0,2%. Menos va a contar con el voto de un miembro del Partido Comunista que todo lo rechaza, como Boris Barrera, con un 1,29%, o como Amaro Labra, con 1,82%. Es decir, las personas interesadas, obviamente, y que están allí por una votación que es realmente desastrosa, no van a votar a favor de este proyecto. Es más o menos lo mismo que pasó, por ejemplo, cuando se puso el debate en el Senado y se le pidió la votación a los senados para que la reelección fuera retroactiva, y obviamente senadores como Juan Pablo Letelier, que ya están en el Congreso como senadores de la República por más de 30 años, rechazaron, como era previsible, ¿no es así?, la nueva normativa, y la rechazaron simplemente, y esgrimieron, por ejemplo, argumentos que son bastante ridículos, no ridículos en sí, sino que ellos lo apliquen es bastante ridículo, diciendo que el país tenía cosas mucho más importantes de que preocuparse y que se estaban preocupando de la reelección, ya sea retroactiva, que podían tener los senadores. Todos sabemos que el único objetivo que perseguían ellos era perpetuarse y seguir aún por muchos años más. Recordemos que el periodo de un senador en el Congreso dura 8 años, es decir, desde el momento de ser elegido hasta que empieza a elegir, un senador de la República está 8 años en el poder. Ese tema también debería ser materia de estudio, ¿no es así? No es posible que un senador de la República esté 8 eternos años allí, en el Congreso, muchos de ellos sin ser ningún aporte. Recordemos que Juan Pablo Letelier, sus aportes más grandes son haber declarado, por ejemplo, la brisca, deporte nacional y otras cosas de menor envergadura, y también ha estado involucrado en actos que son bastante reñidos con la
probidad administrativa y política, como es, por ejemplo, reunirse con jueces, etcétera, etcétera, para el futuro nombramiento de jueces en cargos importantes. O como Guido Girardi, que realmente, o el senador Navarro, que lo más probable es que sea el senador más tóxico que tenemos acá en la República de Chile. Y aún así, siendo tóxicos, tenemos que permitir que este sistema electoral los valide y los consolide en el poder por 8 años. Eso es demasiado. Eso también necesita una reestructuración urgente. Nos estamos viendo en un próximo programa. Que viva la patria chilena.